Feliz tiempo pascual para todos. Una alegría de poder compartir esta catequesis bíblica sobre la resurrección, que vamos a estar guiados por el librillo que nos alcanzó la Comisión del Quinto Congreso Eucarístico en camino hacia la renovación de la profesión de fe, que Dios mediante la vamos a hacer en Pentecostés. Antes del texto, este mismo librillo nos da una introducción, nos dice: los discípulos, cuando tuvieron la experiencia de la resurrección, es cuando transformaron radicalmente su vida. Hace 2000 años tenemos esa experiencia, es la que hemos tenido nosotros. El encuentro con Jesús es el que transforma nuestra vida. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo acrecentarlo? Es lo que vamos a profundizar con el Evangelio. También nos dice esta introducción de que Jesús vino al mundo para mostrarnos que Dios es amor, que es comunión de personas y que nosotros podemos vivir esa comunión de personas aquí gracias al Evangelio, animados por el Espíritu. Vamos a leer entonces el texto que nos propone, que es del Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos del 3 al 9. Cuando abrimos la Biblia, nosotros tenemos que tener la experiencia que abrimos nuestra vida y que va a estar guiada por el Espíritu, por eso que tenemos que siempre invocarlo. El Espíritu que es el que nos va a guiar este encuentro hacia Jesús y el que va a producir también la experiencia de la resurrección, más aún cuando lo hacemos en un contexto de liturgia, de sacramento, y es el Espíritu que también nos da la certeza que en nuestra vida lo que vamos experimentando no es solamente una ilusión, un deseo, sino que realmente Jesucristo está vivo y nos acompaña. Dice así el texto: Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes que él. Asomándose al sepulcro, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, que lo seguía, entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo. El sudario, en cambio, que había cubierto la cabeza de Jesús, no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, vio y creyó. Todavía no habían entendido que, según las Escrituras, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quería reflexionar juntos como dos momentos de este pasaje, uno más bien general y otro siguiendo el itinerario. En el general nos llama la atención que cómo, si nosotros estamos buscando al resucitado, la experiencia de la resurrección, el Evangelio nos lleva al sepulcro. Es el lugar que más frecuentemente dice el texto. Bueno, pero Jesús ya lo había dicho, ¿no? Dios es amor, Dios es vida, y Jesús bajó para mostrarlo y para donde no había, asumirlo y transformarlo en amor pleno y en resurrección. Y Él nos invita, como discípulos, a hacer el mismo camino. Por eso que tenemos que entrar en estas experiencias. ¿Cómo estás viviendo tú las experiencias de muerte? ¿Cómo estás viviendo el vacío que puede dejar una persona en ti por no estar físicamente o por haberte abandonado por algunas circunstancias de la vida? En lo personal, en la experiencia que yo tengo como sacerdote, cuando uno entra en esta experiencia, es cuando mayor inyección de resurrección puede tener. En el segundo momento, si seguimos el relato del Evangelio, vemos que van al sepulcro. La primera en ir al sepulcro es María Magdalena, que no leemos ese trocito. Sabemos que encontró la piedra corrida, encontró el sepulcro vacío y un ángel que le decía que fuera a avisarles a los discípulos que Jesús Cristo estaba resucitado. Ahí viene el texto nuestro, donde se suma
ya Pedro y Juan en esa corriente hacia el sepulcro. Es como, y el texto mismo lo dice, que corriendo van. Es como una corrida de postas que se van pasando informaciones, experiencia, para que juntos ir creciendo en este encuentro con Jesucristo, ¿no? Vemos como en esa corrida llega primero Juan, llega Pedro, da un paso y entra al sepulcro, ve lo mismo que Juan, pero algo más, porque ve el sudario que estaba doblado en 4. Uno se pregunta cómo puede ser, si lo robaron, cómo iba a estar doblado. Juan se anima a entrar ahora y mirando eso, pega un salto, vio y creyó. Esta es la experiencia que todos nosotros también estamos llamados a realizar. Uno se tiene que preguntar, ¿qué piedras tengo en mi corazón que no me dejan comenzar este proceso? Y cuando vemos que se va aflojando ese corazón, dejarlo, aprovechar esa oportunidad. ¿Qué vacíos en nuestra vida están como gritándonos para hacerlos llenar de la presencia de Dios y de Jesucristo? ¿Qué mensajeros que tenemos? ¿Qué ángel? ¿Qué personas? Porque así como María Magdalena se transformó en un mensajero, ¿qué personas nos dan el mensaje de que Jesucristo realmente está resucitado y nos hacen ver la vida en positivo? Nosotros realmente nos juntamos a Pedro y a Juan, o sea, con toda la iglesia, Pedro, los papas, los obispos, los sacerdotes, la iglesia representada en Juan, la iglesia como discípulo amado, los religiosos, los laicos, que buscan ese encuentro con Jesús, ven los signos, ¿sí? Y que nos ayudan a creer. Pregunta directo, ¿qué signos concretos en tu vida Dios te da para darte cuenta que Él está? Porque nunca se va a manifestar directo, siempre va a ser con signos, para que a través de esos signos tú pegues el salto a la experiencia de la resurrección. La misma catequesis termina con una afirmación y una pregunta, ¿no? Que dice, qué lindo es pertenecer a este pueblo de Dios, qué lindo es pertenecer al cuerpo de Cristo, a la iglesia, tener esta experiencia, este tesoro de Jesucristo resucitado, encontrarlo, comunicarlo y en la medida que se comunica, seguir creciendo en esta experiencia, ¿no? Pero nos pregunta, ¿cómo vivo mi ser parte de este cuerpo? ¿Acepto y amo a la iglesia en su misterio humano divino? ¿O la juzgo y critico? ¿O me mantengo al margen? Quisiera terminar haciéndote una propuesta. Viste que en el Evangelio terminaba diciendo que los discípulos no habían comprendido las Escrituras, que tenía que resucitar. Te hago esta propuesta. Abre la Biblia nuevamente en alguno de estos pasajes donde habla de la resurrección de Jesús y realiza el mismo proceso que hemos hecho. Leemos la lectura, la meditamos, o sea, la aplicamos a nuestra vida hoy. ¿Qué significa? Y tenemos un momento de oración, de diálogo con Jesús, pidiendo su iluminación, hasta llegar a una experiencia de contemplación, que es una experiencia gratuita de Dios, del Espíritu, que es la certeza de que Jesucristo está resucitado y que, como decíamos al inicio, Él realmente transforma radicalmente nuestra vida. Para que realmente sea así, que podamos seguir este camino, este proceso de resurrección en nuestra vida, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que podamos ir en paz hacia el sepulcro, como dicen las lecturas, pero sabiendo que ahí nos encontramos con el resucitado.